Andrea Cea Blanco, de la Falla Carteros, mi terra por Pascual Guevara. Andrea, enhorabuena por tu elección como miembro de la Corte, incluso Fallera Mayor de Valencia. ¿Por qué deberías de ser tú la Fallera Mayor de Valencia? Bueno, pues a ver, el jurado ha visto algo en mí para estar aquí y la verdad es que bueno, yo creo que puedo aportar muchísimo al mundo de las fallas, tengo muchísima ilusión y la verdad es que tengo muchas ganas. ¿Qué cualidades debería de tener esa Fallera Mayor, ¿no? Que siempre lo tenemos como referencia. A ver, yo creo que la cercanía a todo compañero, a de primar, sobre todo a de ser simpática, claro, tener don de gentes y también pues ser responsable, ya que es un cargo que evidentemente necesita de la gran responsabilidad. ¿Crees que es demasiado tiempo para poder elegir a la Fallera Mayor? Desde junio, final de junio, hasta casi octubre, que es el 17 de este año. Sí, bueno, a ver, este año ha sido así por circunstancias, no está tampoco nuestra planificación también, así que no, está bien. Está bien, como lo dejamos como está, ¿no? Te voy a poner un dilema. El dilema es ofrenda o planta. Pues a ver, la planta impulsiona mucho, desde luego, porque pero la ofrenda yo creo que me quedo con eso, porque el pasar por la Virgen no tiene competencia. Eres de una comisión fallera de un barrio que, no eso, ¿no? De un barrio lleno de valencianos normales y corrientes, no estamos en el centro. ¿Crees que los falleros debemos cambiar algo en nuestra actitud al celebrar la fiesta? ¿Cómo lo tenemos que llevar esto con los vecinos? Bueno, pues como tú has dicho, mi barrio es barrio, de gente pues que no es del centro, pero creo que pues eso, siempre hay ciertas cosas que se pueden mejorar, no sé, se me ocurre, digamos, la conciliación con los vecinos, de que intentar a lo mejor que todo el mundo esté más contento y llevamos todos. Yo te voy a pedir también un secreto, que nos cuentes. Se lo estamos pidiendo también a tus compañeras. ¿En qué lugar del mundo te perderías? ¿En qué lugar? Pues bueno, París. ¿En algún sitio en concreto de París? Es muy grande París. Por eso. Sí, pero no, me dejaría llevar y me perdería todo. ¿Eres seguidora de redes sociales, usuaria? A ver, sí, se puede decir que sí, la verdad es que las tengo un poco aparcadas, porque a ver, el tema ya de... Yo soy maestra también, una vez ya incorporados y también durante este proceso, pues ya las he dejado bastante aparcadas. Pero te lo comento porque crees que hay demasiada sobreexposición de las componentes de la Corte, de la Fallera Mayor. ¿Es positivo, es negativo? ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo creo que ya no a nivel de las componentes de la Corte, de la Fallera Mayor, estamos en una sociedad en la que estamos en las nuevas tecnologías, las redes sociales, estamos a la orden del día. Entonces, vivimos en Valencia, no porque pasan las fallas, pero independientemente de eso, todo está muy expuesto. Es nuestro día a día. Bueno, nuestros usuarios son mayoritariamente de internet, ¿vale? Con Fallera tiene digital, tenemos también papel, pero sobre todo digital. Y me gustaría que aquellas personas que de repente ven un vídeo tuyo y no conocen la fiesta de la falla, me gustaría que les invitaras y les explicaras qué es nuestra fiesta. Y además tienes el trabajo, ¿sabes? Bé, pues vaig a parlar de València i ens anime, ens convide a la societat de València perquè assistim la millor festa del món, que són les falles. Està ple de cultura, de pólvora, d'indumentaria i de monuments i ens convide de veritat a que vingueu a gaudir les nostres festes. Bueno, yo solamente te voy a pedir lo último, que es saludar a todos nuestros seguidores y nosotros te vamos a desear la mayor de las suertes